Sí, mis amados hermanos, voy a grabar un pequeño videíto al respecto, porque ustedes saben que la Escritura dice que toda es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aleluya. Miren lo que dice la Escritura en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, del verso 15 en adelante, dice así: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. El último versículo: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hermanos, con respecto a lo que se ha estado hablando, hermano, tantas cosas que se han estado hablando y solo Dios sabe por qué, y Él pesará todo en la balanza. Hermano, aquí dice la palabra que la paciencia del Señor es para salvación. Ustedes ven que en el día de Noé, Dios tuvo paciencia 120 años mientras Noé construía el arca para salvar 8 personas. Aleluya. Hermano, no sabemos por qué. Y no sabemos por qué Dios ha tenido tanta paciencia. Hermanos, quizá el tiempo está muy corto. No sabemos nada. Porque el día ni la hora, pues solo la sabe Dios. Entonces, hermano, no sabemos por qué Dios hace todas sus cosas. Así que, y mire que dice que, Él dice que, hermanos amados, estando ustedes en espera de estas, sabiendo de antemano estas cosas. Así, dice, así casi en todas sus epístolas, el apóstol Pablo, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Hermanos, es que los hombres tuercen las escrituras para su propia perdición, y no solamente tuercen las difíciles, sino también las fáciles. Pongan cuidado, como también las otras escrituras para su propia perdición. Dice: así que vosotros, amados, sabiendo de antemano, nosotros sabemos de antemano, guardaos no sea que arrastrados por el error de los inicuos. ¿Cuál error? El error de torcer las escrituras, hermano, es que no es otra cosa. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Hermanos, el error de los inicuos es torcer las escrituras para su propia perdición y también para que se pierdan los demás. Porque, hermanos, el que habla de un evangelio diferente, pues se está condenando él y haciendo condenar a los que le escuchan. ¡Qué cosa tan horrible! Entonces, mire lo que dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta la eternidad. Amén. Hermanos, ¿cómo hace una persona para crecer en la gracia, hermano? Si fuera que las obras
fueran la gracia. Hermano, usted puede morirse ayunando, y si esa no es la voluntad de Dios para con usted, eso no lo hace crecer en la gracia, porque la gracia no son obras, la gracia no son cosas. Y ojalá Dios permita que ustedes me entiendan. Yo no estoy diciendo que no es necesario vivir santamente. Jesús dijo: sean santos como yo soy santo, sean santos ustedes como vuestro Padre que está en los cielos es santo. El Señor nos manda a vivir en santidad, pero esa santidad es producida por Dios mismo, no por lo que yo hago. Aunque miren, yo hago las cosas porque la gracia de Dios está en mí. Por la gracia de Dios yo puedo hacer lo que es agradable delante de Él, y usted también. Entonces dice que crezcamos en la gracia de Dios. ¿Cómo hace usted para crecer en la gracia? Si la gracia no depende de lo que usted hace, sino de lo que Él hizo. Y la gracia es un don inmerecido. La gracia es el regalo de Dios. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hermano, nadie puede crecer en la gracia por su esfuerzo. Una persona crece en la gracia por la misma gracia de Dios. ¿Ven ustedes, hermano? Porque esto es gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. La ley vino por medio de Moisés, hermanos. Pero la gracia y la verdad vinieron por Cristo Jesús. Y gracia sobre gracia y gracia sobre gracia. Aleluya. No es gracia sobre mi sabiduría. No es gracia sobre todo el seminario que yo he estudiado. No es gracia por mis cartones de divinidad. No es gracia porque yo soy más inteligente que los demás. No es gracia porque yo soy el que más doy. No es gracia porque yo soy el más obediente de todos en la iglesia. No es gracia sobre todo lo que yo he estudiado, etcétera, etcétera, por todo lo que yo he hecho. No, hermanos, es gracia sobre gracia. Ahora, el apóstol Pedro tenía toda la razón cuando decía que el hermano Pablo tenía epístolas o escrituras muy difíciles de entender. Hermanos, porque es que yo sé que es difícil. Mire que él habló de un evangelio diferente, el apóstol Pablo, y otros dicen que no existe tal evangelio diferente. Entonces, ¿hacemos mentiroso a Pablo? En ninguna manera, hermanos. Si Pablo habló de un evangelio diferente, aunque dijo, no hay otro, pero hay unos que lo pervierten. Entonces, cuando ya lo pervierten, ya se convierte en un evangelio diferente. Entonces, sí existe. Ahora, les voy a decir otra escritura porque les dije que iba a grabar un video corto. Hermanos, la otra escritura que voy a presentarles a ustedes aquí está en Efesios. No, en Filipenses. Filipenses 1:15. Pongamos cuidado que para mí son un poco difíciles de entender, yo no sé para ustedes. Pero como yo la escritura no la creo porque la entiendo, yo la escritura la creo porque es palabra de Dios. Yo le digo amén a la escritura, así yo no la entienda. Por eso es peligroso dar interpretaciones a nuestra manera, porque podemos torcer la escritura para nuestra propia perdición y para la de los demás. Por eso el Señor dijo, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Lo dijo Santiago, pero por el Espíritu. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros porque recibiréis mayor condenación. Miren, entonces, miren lo que dice en el verso 15. Miren lo que dice el apóstol Pablo desde el 14. Filipenses 1:14 dice, vea, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. ¿Cómo así, hermanos? ¿Las prisiones de Pablo cobraron ánimo en los hermanos? Yo no sé por qué, vamos a mirar.
Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Aleluya. Hermanos, nos podemos atrever a hablar la palabra sin temor, porque viene del Espíritu de Dios, guiando al hombre a hablar su palabra. A veces el hombre habla la palabra en una forma que no la entiende ni él mismo, pero Dios lo guió a decirla, y cualquiera lo puede condenar por eso, pero quizá eso venga de Dios. Tenga Él su gracia y su misericordia sobre nosotros, para que cuando hablemos, hablemos conforme a su palabra, que cuando ministremos conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Él glorificado por Jesucristo, porque no hay otra forma de Dios ser glorificado, sino por Jesucristo. Ahora, miren, dice aquí, algunos, pongan cuidado, qué cosa tan difícil de entender. ¿Por qué Pablo lo dijo? Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Ahora miremos lo que decía él. Algunos predicaban dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Quiera Dios que nosotros seamos esos que predicamos de buena voluntad, hermanos. Dice, los unos, oiga pues, los unos anuncian a Cristo por contención. Ah, qué cosa, ¿no? No sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¡Aleluya! Hermanos, Dios nos ha puesto para defensa del Evangelio. Por eso allá en el libro de Judas dice, contended ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. ¡Aleluya! La fe que fue dada a los santos por la gracia de Dios, hermanos. Si alguno quiere exterminar la gracia de Dios, exterminar o cambiar el Evangelio de Dios, nosotros debemos pararnos en defensa del Evangelio y de la fe, si es que Dios nos manda a hacerlo. Bueno, yo estoy en defensa del Evangelio, dijo Pablo. Dice, ¿qué pues? Que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. Mire que él dice, bueno, unos predican por envidia, otros por contención, sea por pretexto. Pretexto. Anoche yo les comentaba, hermanos, que hay personas que predican a Cristo, pero con un pretexto del poderle meter el engaño a la persona con el mismo nombre de Cristo. Predican a Cristo con un pretexto de engañar, o de engañarnos porque ellos no saben que están engañados. Pero entonces predican a Cristo con el pretexto de meterle cierta religión, cierto credo a las personas. Entonces eso es predicar a Cristo por un pretexto. Pero el apóstol Pablo dice, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Hermano, qué tan importante es que Cristo sea predicado, que Pablo decía, el todo es que Cristo sea predicado, así sea por pretexto, así sea por envidia, así sea por lo que sea. Hermanos, qué cosa. Yo no entiendo bien eso, porque Pablo lo dijo, pero Dios lo dio a decirlo. Hay que decirle amén a esto, hermanos. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Aleluya. Conforme a mi anhelo y esperanza, en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre,
ahora también será manifestado Cristo en mí, en mi cuerpo, por vida o por muerte. Aleluya. La palabra dice, hermanos, que sea que durmamos o que vivamos, del Señor somos. Aleluya. Hermanos, esto es maravilloso. Voy a mirar aquí antes. Miren, hermanos, que dice el verso 12 aquí en Filipenses. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Aleluya. Hermanos, nosotros no sabemos. Él decía, hermanos, quiero que sepan que las cosas que me han sucedido. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y en todos los demás. Aleluya. Hermanos, no sabemos por qué Dios permitía esas cosas y ayudaban para bien. Aleluya. Hermanos, nosotros tenemos que creer la Escritura. La Biblia dice muy claramente que a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Claro que tenemos que pedirle a Dios sabiduría y prudencia. Pero si la Biblia dice que a los que Dios ama, a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Son todas o son unas pocas cositas? Aún las cosas adversas nos ayudan para bien, pero nosotros no entendemos por qué, mis amados hermanos. Entonces, que Dios nos ayude, hermanos, a soportarnos los unos a los otros. Que Dios, por su Espíritu Santo, nos enseñe a hablar solamente lo que es de su agrado. Pero, hermanos, no nos condenemos a nosotros mismos. La Biblia dice, bienaventurado el que no se condena a sí mismo. Hermanos, no nos condenemos a nosotros mismos ni condenemos a los demás. Hermanos, anoche hablábamos en un tema que hermanos, nosotros no estamos puestos para condenar a ningún hombre, a ninguna persona, de ninguna manera. ¿Quién será el que condenará a los escogidos de Dios? Cristo es el que murió. Nosotros no podemos condenar a nadie, porque nosotros ni siquiera sabemos quién es un escogido de Dios. Algunos dicen que escogido es el que pertenece a alguna religión, pero no, hermanos. Escogido es el que está escogido en Dios, por su gracia, por su misericordia. Aún quizá todavía no ha llegado al camino, pero por predestinación esa persona está escogido desde antes de la fundación del mundo. Entonces nosotros no sabemos, hermano, quién es el verdadero hijo de Dios, el verdadero cristiano. Pero las doctrinas sí las podemos juzgar, hermanos. Nosotros podemos juzgar un evangelio diferente. Si alguien predica algo diferente o una salvación ligada a otra cosa que no sea a Jesucristo, eso es un evangelio diferente y podemos juzgarlo como un evangelio diferente. Juzgarlo como cosa juzgada, como cosa que no nos conviene. Nosotros no podemos permitir que nos traigan un evangelio diferente, no lo podemos recibir y tenemos que luchar porque a nuestros hermanos y familiares y amigos les caiga un evangelio diferente. Hermanos, tenemos que ser celosos de lo bueno. Pablo dice que es bueno tener celo en lo bueno, hermanos. Ahora, hermanos, tenemos que entender que es Dios el que edifica la casa. Nosotros no lo hacemos por edificar la casa. Nosotros lo hacemos por presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante tanto a los que demandan razón de la esperanza que hay en nosotros, dice el apóstol
Pedro. Están siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo a los que demandan razón de la esperanza que hay en vosotros. Nosotros no podemos tolerar un evangelio diferente, hermanos, de ninguna manera. Tenemos que contender ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hermano, ¿no les parece muy raro que existen hombres destinados para la condenación y otros para la salvación? Con razón el Señor Jesús le decía a estos escribas y fariseos y doctores de la ley y sumos sacerdotes, allá en el capítulo 10 de San Juan, en el verso 26, les decía: vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Pero los que condenan la predestinación, hay una iglesia que se llama arminiana. Esa iglesia condena la predestinación a dos cargaderas. Entonces, a ellos les gustaría que el Señor hubiera hablado a la inversa, que el Señor hubiera dicho: ustedes no son mis ovejas porque no creen. El Señor no dijo así. Los que no creen en la predestinación dicen que el que no cree o el que no entiende es porque no le da la gana. No, hermanos, la persona entiende si le es dado, de otra manera no puede. Y nadie puede hacerlo entender. El apóstol Pablo predicaba en cierto lugar y había una mujer muy atenta. Por eso la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Había una mujer muy atenta, hermanos, una mujer llamada Livia, vendedora de púrpura. Hermano, y el Señor le abrió el entendimiento para que entendiera las Escrituras. Nadie puede entender las Escrituras o salir a menos que le sea dado de Dios. ¿Ven ustedes? Hay personas destinadas para la condenación y otras para la salvación. Yo no sé por qué, hermanos. Dios lo dice. Jesús le dijo: ustedes no creen porque ustedes no son de mis ovejas. San Juan 10, 26. Ustedes no creen porque ustedes no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y nadie las puede arrebatar de mi mano. Y uno a veces le da miedo que las ovejas van a ser arrebatadas. Hermano, no puede ser. El Señor dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y nadie las arrebatará de mi mano. Por eso Él dijo allá en ese mismo capítulo 10 de San Juan, dijo: yo soy la puerta en el corral de las ovejas. Él dijo: todos los que por mí entraren serán salvos. Entrarán y saldrán y hallarán pastos. ¿Cómo así, hombre, que entrarán y saldrán, hombre? El único que entra y sale de todo credo, que sale de todo lo inmundo, que sale de todo lo que no es de Dios, es el que le es dado. El que entra por la puerta en el corral de las ovejas, el pastor de las ovejas es. Pero el que entra por otra parte, pónganle cuidado, el que entra por otra parte es ladrón y salteador. Usted no puede entrar por otra parte, ni por usted mismo, ni por ningún otro hombre. Usted tiene que entrar en el corral de las ovejas por Jesucristo. Él es la puerta en el corral de las ovejas. El que entra por la puerta, ese sí es el verdadero pastor. Hermano, entrará y saldrá y hallará pastos. Aleluya. Hermanos, Dios les bendiga grandemente. Aleluya.